Gracias, Señor Jesús, por estar en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Oh, Señor Jesús, precioso es. Precioso eres, Señor Jesús. Esta mañana te queremos adorar, Señor. Precioso eres, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Precioso eres, Señor, para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Precioso eres, Padre Santo. Digno de gloria es nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Sigue expresándole al Señor en tu corazón lo que es para ti. Hermano, yo te invito en esta mañana a hacerlo, a pensar en Él, en todo lo que has recibido de parte suya, en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y a levantar tu adoración al Señor en esta mañana. Oh Cristo Jesús, precioso eres, Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te no puedo vivir si no estás junto a mí. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. No sé si estamos en línea ya. ¿Sí? Perfecto. Porque nosotros estamos aquí con un calor humano, ¿verdad? Estamos juntos, pero las personas que ven el culto a través de la tele es un poquito diferente. Así que, bueno, es bueno esperar, ¿verdad? Es bueno esperar a los demás. Así que dice la palabra del Señor. No nos perdamos, hermanos, no perdamos nuestra concentración. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, 16. Un salmo precioso que dice: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria
de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra. Amén. Proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor gloria y poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de Él, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones: el Señor reina. Gloria a Dios. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Amén. Y dijo, y esto es para nosotros, y dijo todo el pueblo: amén. Amén. Y alabó al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso vamos a decir esta mañana. Te damos gloria. Hoy es un día, hoy, mañana, pasado y al otro, es un día de darle gloria a Dios. Amén, amén, sí, Señor. ¿Importa cómo me siento? Sí, importa cómo me siento. Pero cuando le doy gloria a Dios, entonces el Señor envía bendición, vida eterna. Cuando estamos juntos en armonía. Aleluya. Cuando alabo al Señor y me acuerdo de todos sus beneficios, Él me devuelve mucha más bendición de la que yo jamás podría esperar. ¿No habéis notado eso? ¿No habéis experimentado eso tantas veces? Que cuando dejo de pensar en mis problemas y alabo al Señor, entonces Él sana mi corazón, sana mi vida, me reconstituye, me hace como nuevo. ¿Lo habéis experimentado, hermanos? Claro que sí. Pues dale gloria en esta mañana. Gózate en el Señor. Descansa en el Señor. Todas aquellas cosas que tengas, déjalas en manos de Dios. ¿Estamos dispuestos, hermanos? El pueblo dice amén y alaba al Señor. Pues gloria a Dios. Sentados, de pie, como queráis, pero alaba, que tu corazón alabe a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a alabar a nuestro precioso Dios. No hay otro como Él, precioso y maravilloso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Amén, Señor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Momento a mí nos dio libertad.
ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, gloria a ti, Señor. Precioso eres, Señor, para nosotros. Aleluya. Toda nuestra gloria, nuestra alabanza es para ti, porque tú eres el que ha vencido la muerte, Señor. Gracias, Cristo. Poderoso eres. Tú reinas con poder. Y a ti te adoramos en esta mañana, Señor. Sí, Señor. Precioso eres. De recibir toda Nuestra adoración es para ti, Señor. Oh, Jesús. Jesucristo, reinas con poder. Ven. Soberano, victorioso Rey. Reclama esto. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Oh, Señor Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Tuya es la Precioso, Señor Jesús.
A ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Amén, gloria a ti, Señor. Jesús. Bendito eres. Amén, Bendito amén. eres, bendito eres. Tuya es la gloria, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Amén, Amén, Señor. Recibe toda la gloria. Bendito Gracias, la gloria. Señor. Bendito eres. Recibe. Amén, Señor. Oh, Amén. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Precioso Dios. te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh, Señor. Bueno eres, Señor Jesús. Dedícale esto como una canción de amor al Señor, porque para Él es nuestra adoración, nuestra alabanza. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el
Precioso eres, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Precioso. Oh, bendito Dios. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Amén. Señor. Amén. Aleluya. Amén, Sí, Señor. Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Jesús. Precioso Gloria eres, a ti, Señor. Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Amén, Gloria a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Así es. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Sí, Gracias. Señor Jesús. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén. Oh, Señor. Señor, y como pueblos tuyos redimidos por tu sangre preciosa, juntos, Señor, te alabamos a ti, el único que es 3 veces santo, que no hay otro como tú. 3 veces santo, perfecto, glorioso, maravilloso. Señor, con un mismo corazón te decimos: santo, 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 Señor omnipotente, no hay otro como tú. Nuestro corazón te adora y nuestra carne, Señor, se hunde, Señor, para que tú, Señor, levantes, Señor, todo lo que hay malo en nuestro corazón, lo quites, Señor, y, Señor, podamos adorarte en espíritu y verdad, como ha dicho el hermano, Señor. A ti sea la gloria, Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Precioso Dios. Santo, santo, santo. Oh, precioso Señor Jesús. No hay otro como tú, Señor. Oh, Señor. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden
Santo eres, Oh, Señor. tú eres santo, A Señor. ti sea la gloria, Jesús. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Amén, amén. Vamos a pedir a nuestro... ¿Lo tengo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Aquellos que nos visitéis por primera vez, pues también sentiros bienvenidos, pero especialmente quiero dar la bienvenida en esta mañana a Sergio. Sergio, bienvenido. Él ha venido hoy por primera vez. Bueno, vino una vez hace un tiempo, dice que le gustó mucho y está aquí. Bueno, pues bienvenido, Sergio. Y también quiero dar la bienvenida a Joel. Joel, hijo de nuestra hermana Nati, que ha estado 2 años en Colombia, está con nosotros. Y también a Alex, que lo acompaña. Pues bienvenidos. Y aquellos, si hay alguien aquí que nos visite por primera vez, pues siéntase bienvenido en su iglesia. Hoy vamos a comenzar la escuela dominical con nuestros niños. Va a estar al cargo nuestra hermana Encarni. Y como es el primer día, pues quisiera orar por ellos, orar por nuestros niños. Así que para no romper el orden que tenemos de distancias y tal, vamos a decir a los niños que se pongan de pie, ahí donde están. Los niños, por favor. Muy bien, ahí de pie. Y vamos a orar por ellos. Nuestros niños preciosos que se forman también, o sea, no se suben arriba para entretenerlos, no se suben arriba para quitárnoslos de en medio, se suben arriba para que tengan también su culto al Señor y aprendan la palabra. Así que vamos a orar por ellos. Señor, te damos las gracias, Padre, gracias por nuestros niños, Señor, gracias por esta generación, la cual, Señor, tenemos una responsabilidad delante de ellos, Dios mío. Señor, queremos que ellos aprendan, Señor, a conocer tu evangelio también, para que puedan entregar su vida voluntariamente a ti, oh Dios, y el día de mañana puedan dar el fruto, Señor, que tú quieres como hijos tuyos, oh Padre. Señor, queremos bendecirlos, Señor, que tú los guardes, que los protejas, Señor, de todo mal, que los guardes también de esta pandemia. Incluso también te pedimos por Encarni y por los profesores que van a estar a cargo de ellos, que también, Señor, tú los bendigas, Señor, les des sabiduría, Dios mío, discernimiento también en este tiempo. Oh Dios, y que, Señor, juntos como iglesia y como pueblo podamos guiarlos, Señor, por ese camino de verdad que es tu palabra, oh Dios. Señor, gracias por el privilegio, Señor, de tener estos niños, Dios mío, que un día, Señor, liderarán, Señor, esta iglesia, oh Padre. Señor, y estarán también al frente en los ministerios. Te damos las gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que nuestros niños pueden subir arriba a sus clases. Que el Señor os bendiga. O adivinaréis de lo que vamos a compartir en esta mañana. Yo quisiera que abrieseis vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. Lo vamos a leer para que, como los de Berea, comprobemos que estas cosas son ciertas. Dice la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada,
sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Dios mío, Señor, por el privilegio que tenemos de recibir tu palabra, Señor. Que, Señor, tú me dirijas, oh Dios, Señor, que me uses, oh Padre, Señor, y que pongas y añadas, Señor, a todas mis carencias, Señor, para que tu palabra llegue en la manera que tú quieres. Y también prepara el corazón, oh Dios, de aquellos que la tienen que recibir, oh Padre, tanto los que estamos aquí como los que están en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De este pasaje que quiero compartir hoy, se ha predicado muchísimo, seguro que muchos habéis escuchado hablar de él, pero yo quiero hacer énfasis en un detalle que a lo mejor se nos pasó por alto. El día 2 de febrero de este año lo puse en oración delante del Señor y me propuse ir predicando de forma expositiva el Evangelio de Marcos, ¿no? Dedicar más o menos, tampoco lo llevo a cuenta, que decir más o menos una vez al mes, predicar de forma expositiva, o sea, secuencial, este Evangelio, ¿no? La primera predicación que hice el día 2 de febrero de este año estaba basada en los 3 primeros versículos y el título era El actor principal, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así nos lo presenta Marcos. Y es que Marcos es el centro del Evangelio, de su Evangelio, Cristo es el centro del Evangelio de Marcos. Y además Cristo es el centro en toda la Escritura, porque toda la Escritura apunta hacia esta verdad. Dios se ha revelado, dice la palabra, Dios ha revelado en toda su plenitud, en la vida, en la muerte y en la resurrección de su Hijo Jesucristo, para que a través de su obra en la cruz fuésemos reconciliados con Dios. Nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, dice así, en el capítulo 1, versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque cuando el hombre se rebeló contra Dios, 4 relaciones fueron rotas. Primeramente fue rota nuestra relación con Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Fue rota también la relación con nosotros mismos. Por causa de ese pecado, el espejo donde nos veíamos a imagen de Dios fue roto y perdimos la verdad de que el hombre fue creado a hechura suya. Hubo una ruptura con nosotros mismos cuando, por causa de nuestra rebelión y de nuestro pecado, dejamos de vernos como su creación. Dice el predicador en el libro de Eclesiastés, dice: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto el género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. El ser humano está alejado de Dios y se complica tanto su existencia que es capaz de hacerse daño a sí mismo. Y si fue rota la manera de vernos nosotros mismos, conforme Dios nos hizo, para ir en contra incluso de nuestra propia carne, ¿cómo no atentar también contra la carne del prójimo? El pecado
también rompió la relación con nuestro prójimo, fue destruida nuestra relación de unidad con aquellos que también fueron creados a imagen de Dios. Porque cuando, por causa del pecado del hombre, la imagen de Dios fue distorsionada en nosotros, también dejamos de verla en aquellos que también fueron creados a la imagen de Dios. Y la cuarta relación que fue rota es la unidad del hombre con la creación, hasta el punto de negar la mano de Dios en ella y atribuírsela al azar y a la casualidad, dando honra a las criaturas y negando al Creador, como nos dice Pablo en el primer capítulo de la carta a los Romanos. Pero Dios, por el testimonio de su palabra, nos habla que a Él le ha placido a Dios, ha querido Él reconciliar todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. A Él le ha placido hacerlo así, reconciliar todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos reconcilia con el Padre, porque Jesús dijo que nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. Y no solamente podemos acercarnos a Dios como padres, sino que además tenemos un encuentro con la verdad de que hemos sido hechos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo es el actor principal en el Evangelio de Marcos, y Cristo es el actor principal, el personaje principal en toda la Escritura, porque solamente Cristo, que no tuvo en cuenta nuestras rebeliones y nuestros pecados, puede reconciliar, volver a ligar, que eso significa religión, volver a ligar lo que estaba separado y lo que estaba roto. Y esta fue, hermanos, la misión principal de Cristo. Su misión principal fue reconciliarnos con Dios a través de su cruz. Por esto el evangelista Marcos nos habla mucho y nos presenta a Jesús en esa acción que hemos hablado muchas veces, ¿no? Marcos no se para en el detalle, nos muestra a Jesús obrando una y otra vez. No nos da los detalles que a nosotros nos gustaría. Marcos va demasiado deprisa en su relato, en su evangelio. Si leemos los pasajes anteriores al pasaje de hoy, del capítulo 1, versículo 40, si leemos los pasajes anteriores al relato de hoy, veremos que Jesús ha liberado a un hombre que tenía espíritu inmundo y ha sanado a la suegra de Pedro. Dice también que muchos, en una sola tarde-noche, ya cuando ya había acabado el día sábado, el día de reposo, se le agolpaba a la gente trayéndole a hombres, mujeres, niños con toda clase de enfermedades. E incluso dice que Jesús, lo digo porque que os situéis antes de este pasaje en el mismo Evangelio de Marcos, incluso echaba fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque callaban y le obedecían frente a la autoridad de la palabra de Jesús. Pero nosotros tenemos, los españoles por lo menos, tenemos el espíritu de la vieja el visillo, ¿a que sí? Todos llevamos dentro ese espíritu de la vieja el visillo y nos estremecemos, ¿no?, cuando en nuestro interior, porque si quisiéramos saber más detalles de lo que ocurre allí, ¿no? ¿Qué le dirían los demonios a Jesús? A ver, ¿de qué padecería aquella enfermedad, ¿no? ¿Cómo se contagió? ¿Cuál era su vida? ¿Qué ocurría en aquel? No nos da detalles Marcos y de verdad que nos gustaría
que nos dijera cómo fueron aquellas sanidades, cómo fueron aquellos milagros, pero no nos lo da. Porque no es lo importante. Lo importante aquí no son las sanidades y los milagros. Jesús los hacía, pero no es lo importante. Me hace gracia, mucha gracia, que en España hagan falta más rastreadores. Cuando lo tenemos lleno de bacines, ¿no? ¿Sabéis lo que son los bacines, no? Lo me tomen todo, el término manchego para denotar a aquellos que meten su nariz en todas las cosas, ¿no? Que se quieren enterar de todo. Que hagan falta de España rastreadores, pues me hace mucha gracia, ¿no? Como pachones, raza de perros que su mayor don que tienen es su nariz, rastrear las presas de caza. Queremos saber más de la sanidad, de los milagros. Y si la palabra del Señor no nos da más detalles, pues ya se lo ponemos nosotros. Ya inventaremos nosotros para ensalzar los milagros y las señales. Y le damos el énfasis que la propia Escritura no le da. Porque el énfasis está en otro lugar. El énfasis está en otro sitio. Por eso la gente se agolpaba a la puerta de la casa de Pedro y de Andrés. Y venían de toda la ciudad de Cafarnaúm. La gente quería ser sanados. La gente quería participar de las señales de Jesús. Pero muy pocos querían ser salvados. Muy pocos querían ser salvados. Jesús vino a salvar para sanar. Y no sanar para salvar. Porque si Jesús hubiese venido a sanar para salvar, hubiésemos visto que todo aquel que Jesús sanaba era salvo. Y no es así. No es así. No todos los que el Señor sanaba, todos serán salvos. Tenemos un ejemplo muy claro en los 10 leprosos, que nos relata Lucas en el capítulo 17 de su Evangelio. 10 leprosos. Los sana el Señor Jesús, los sana a los 10. Y solamente fue uno solo, el que volvió a darle las gracias y fue salvo por su fe. 10 desde lejos clamaban a Jesús, llamándole maestro, para que tuviese el Señor misericordia de ellos, que los sanase. Pero cuando fueron sanados, solamente uno de ellos, y encima extranjero, advenedizo, glorificó el nombre de Dios a gran voz. Uno solamente, uno de los 10 sanados, uno se postró en tierra a sus pies, dándole las gracias, y además, como he dicho, no era judío. Nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia, hermanos. No nos vamos a ir muy lejos, lo hemos visto aquí. ¿Cuántos hemos visto que Dios ha sanado? Que ha reconducido sus vidas y no están aquí ahora glorificando a Dios por el favor recibido? Lo hemos visto montones de veces. Que han sido sanados de muchas cosas, no voy a dar ejemplos, y que han reconocido sus vidas y que ahora tienen una familia y tienen una vida normal, entre comillas. Y no están aquí glorificando el nombre de Dios. Deberían estar aquí de rodillas. Deberían estar aquí dando gracias a Dios hasta el día que el Señor los llame en su presencia. Pero no es así. Porque solamente fueron sanados y no fueron salvos. Porque el que se siente salvo en el Señor, el que ha experimentado su gracia, es imposible que le dé la espalda. Porque no hay mayor sanidad que sentirse libre, limpio de los delitos y pecados. No hay mayor sanidad que saber que antes estabas muerto porque estábamos separados de Dios, y ahora porque Cristo nos ha salvado hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido librados de las tinieblas de la muerte perpetua y ahora hemos sido conducidos a su luz admirable de vida eterna. No hay mayor, hermanos, no hay mayor sanidad. Si alguien aquí nos visita por primera vez, no hay mayor sanidad que saberse reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo derramada en una cruz. Desde que Jesús llega a Cafarnaúm y sana y libera a tanta gente,
Desde que lo hace, y os invito, hermanos, a leerlo, es un pequeño, desde el capítulo, fíjate, son 40 versículos los únicos que tenéis que leerlo. ¿Cuántas palabras de gratitud, cuántas muestras de reconocimiento recoge Marcos de ellos? De todos los sanados, de todos los liberados, ¿cuántas? Ninguna. Solamente de la suegra de Simón Pedro. Pues nos dice que después de ser sanada, ella les servía. Solamente la suegra de Pedro servía a Jesús y servía a sus discípulos. Por esto, hermanos, se llenan los cultos cuando anuncian que será un culto de oración por sanidad. Y ahí todos van buscando, como el que busca que le adivinen el futuro, buscando la sanidad. Porque quieren que por su satisfacción su necesidad sea satisfecha, pero no quieren ser obedientes a su palabra. Quiero mi pan, como nos enseña Jesús en el Padre Nuestro, pero no quiero hacer su voluntad, que va adelante en la oración modelo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro, como he dicho. Primero mi voluntad, dice el Señor, y después tu pan. Porque si buscas mi voluntad, si buscas vivir en mi reino, todas las demás cosas, todo lo demás, te va a ser añadido en la medida que el Señor quiere. Por esto, muchos llamados cristianos solamente quieren que desde el púlpito, que desde aquí o desde cualquier púlpito, que se predica la palabra del Señor, solamente quieren muchos que se hable, que se diga que el Señor tiene misericordia de nosotros. Quieren escuchar que el Señor esconde su rostro de sus pecados y quieren escuchar que el Señor borra todas sus rebeliones. Amén. Amén. Pero no quieren escuchar que el Señor quiere poner un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de ellos. Eso no lo quieren escuchar, como clamaba desgarradamente el rey David en el Salmo 51. Quieren escuchar que el Señor les libra y no mira sus pecados y que el Señor les ama, pero no quieren oír como el Señor les dice, vete y no peques más. Eso no lo quieren escuchar. Quieren escuchar la palabra de bendición que Dios tiene, pero no quieren escuchar la exhortación que el Señor hace, como a esa prostituta que fue pillada, ¿verdad? Que el Señor le dijo, si ellos no te juzgan, no te va a juzgar, pero vete y no peques más. No quieren escuchar que Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual. Dios no lo quiere. Dios no aprueba que me una con un no creyente en matrimonio. Ofende el corazón de Dios que yo tenga relaciones sexuales fuera de mi matrimonio o sin no estar casado. Eso ofende el corazón de Dios. Yo no puedo vivir una vida y usar un lenguaje igual que la gente del mundo. No lo puedo hacer. Dios no quiere que lo hagas. Dios no quiere. Ofende su corazón. Muchos quieren escuchar nada más desde el púlpito que Dios es bueno. Gloria a Dios, Dios es bueno. Quieren que se les hablen de las bondades de Dios. Gloria a Dios. Hemos alabado a Dios por sus bondades en esta mañana. Que se les hable de su misericordia. Y así sus ojos se van a llenar de emoción y se van a llenar de lágrimas. Pero no queremos escuchar muchas veces, ni que nos digan que estamos desobedeciendo a la voluntad de Dios. Porque si no, mis ojos se van a llenar de rabia. Ya no se llenan de lágrimas, se llenan de rabia. Los ojos de los judíos también se llenaron de rabia. Cuando Jesús les dijo que ellos hacían las obras de su padre el diablo, a lo cual quisieron apedrearlo y matarlo. Es de señalar que el orden que Marcos nos da, sintetizado en el proceder de Jesús, es este. Dice el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios.
quiero apuntar varios detalles. El endemoniado que se manifiesta estando Jesús en la sinagoga, en el versículo 21 de capítulo 1, se manifiesta porque Jesús predicaba con autoridad. Jesús no le grita, Jesús no lo reprende, se revela a la palabra de Jesús, se revela a la palabra del Señor. Y como no predicaba como los escribas, que los escribas se ve que, según me he leído, según se estaban citándose unos a otros, se citaban unos a otros, y hacían todo eso menos predicar la palabra y los mandamientos del Señor, no como los escribas, que se dedicaban a hablar de todo, menos enseñar lo que el Señor quiere, la voluntad del Señor para tu vida, para nuestra vida, para la vida de ellos. Jesús dijo que Él hacía y Él enseñaba la voluntad de su Padre. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Y que sus ovejas, escuchar, y que sus ovejas, las ovejas que Él conocía y las que eran suyas, las suyas, oían su voz y le seguían. Y les daría vida eterna. Pero mirad, como pastor, cuando les decía que parasen las ovejas, se paraban. Cuando les llevaba a comer en verdes pastos, las ovejas comían. Cuando les decía que entrasen al redil, las ovejas entraban. Y cuando les decía que saliesen, las ovejas salían. Esto significa y implicaba que Jesús sea el buen pastor y que sus ovejas le conozcan y le sigan. Por esto el salmista en el Salmo 119 dice: consideré mis caminos. O sea, me paré y empecé a evaluar mis caminos. Empecé a mirar cómo estaba andando, por dónde iba. Y volví mis pies a tus testimonios. O sea, me di cuenta. Yo me lo imagino parando como los dibujos animados, ¿sí? Haciendo ese carril con los pies al frenar. El parón a raya, como aquellos que sepan de doma vaquera. Es una técnica de parar un caballo. Parón a raya. O sea, cuando se dio cuenta, cuando consideró sus caminos, volví mis pies a tus testimonios, volví mis pies a tus dichos, volví mis pies a tus mandamientos, me apresuré, dice el salmista, corrí y no me retardé en guardar tus mandamientos. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vino en sí, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, cuando se vio su miseria, que podía estar con su padre y participar de los beneficios de estar al lado del padre, y ya estaba con los cerdos, que no podía comer ni la comida que comían ellos. Cuando vino en sí, cuando se dio cuenta el hijo pródigo, volvió a los pies de su padre, obedeciendo y haciendo su voluntad. Por esto el Señor Jesús nos dejó su evangelio y su palabra, que es su voluntad. No para que fuésemos sanados. La palabra del Señor no es para que seamos sanados, sino para que fuésemos salvos. Para que seamos salvos. Porque solamente Cristo, solamente Él nos dio palabras de vida eterna. No dice que nos dio sanidades de vida eterna. Dice que nos dio palabra de vida eterna. Es por esto que Jesús les dice a sus discípulos, justo antes también del pasaje de hoy, cuando fueron a donde Él estaba, ¿no? Y fueron acalorados y apresurados, ya lo vimos en la predicación anterior, fueron corriendo buscando a Jesús, porque todos le buscaban y decían: madre mía, la que han montado y te lo estás perdiendo, ya os acordáis, eres trending topic en todas las redes, no se hablan de otra cosa nada más que de ti. Jesús les dijo: yo he venido a predicar y a enseñar la voluntad de mi Padre, porque para esto yo he venido. Así que, hermanos, en este contexto tiene un encuentro Jesús con este leproso.
que Marcos nos relata en el pasaje de hoy. Mientras que Jesús va a otros lugares a predicar y a enseñar su evangelio, mientras que Jesús va a aldeas y ciudades, su noticia, al cual voy a hacer mucha referencia mientras que esté predicando el evangelio de Marcos, porque así nos lo presenta Marcos en el comienzo de su evangelio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. A esto vino el Señor Jesús. Y antes de que todo se cumpliese, antes de que todo fuese cumplido, llegando ya al final del relato de la
Hala, muy bien. ¿Vuelvo a empezar? Vamos a ver cómo os habéis atirado, ¿eh? Bueno, tengo compasión de vosotros. A la palabra de Jesús, no sé cuánto tiempo me he quedado, poquito, ¿no? Bueno, a la palabra de Jesús, las enfermedades obedecían, porque como he dicho, Jesús quiere que nuestra salvación sea integral. Que puede que el Señor en su voluntad nos sane, o puede que no, pero lo que quiere el Señor, lo que el Señor quiere es que seamos salvos, que seas salvo. Y salvos porque respondemos, y salvos porque obedecemos a la palabra del Señor. Respondemos a su llamado en arrepentimiento y fe. Pero yo quiero señalar en esta mañana también que la enfermedad fue más obediente a la palabra del Señor que el propio leproso. La enfermedad del leproso fue más obediente que el propio leproso. Y entiendo que os habéis dado cuenta ya, ¿no? ¿O no os habéis dado cuenta de eso? Cuando Jesús dijo sé limpio, la lepra desapareció a la sola palabra de Jesús. Pero cuando Jesús le mandó al hombre ya sanado de la lepra que no se lo dijese a nadie, sino que solamente se presentase delante del sacerdote, pero para que fuese purificado según la ley, el leproso no obedeció. La lepra obedece, el leproso hace lo que le da la gana. La enfermedad a la palabra de Jesús fue más obediente que el enfermo. Jesús no quería que la gente le siguiese solamente por los milagros y por las sanidades, porque éstas desviaban la atención de su mensaje. Jesús no quería que le siguiesen por eso, porque desviaba su verdadero propósito, hasta tal punto que fueron invertidos los papeles. La desobediencia de este leproso invirtió los papeles del uno y del otro. El deseo de Jesús era ir a las aldeas y a las ciudades a predicar el evangelio, ¿sí o no? Lo hemos visto, está claro. Para predicar su mensaje de salvación. Y el leproso tenía que estar fuera en los lugares desiertos por causa de su enfermedad. Así estaba al inicio de este pasaje. Pero por la desobediencia del leproso, por la desobediencia de este hombre, ahora el leproso está en la ciudad, sanado, porque ahora puede ir al templo y puede entrar y puede presentarse delante del sacerdote, pero Jesús tiene que esconderse en el desierto. El que estaba fuera entra dentro, y el que estaba dentro, por la desobediencia del leproso, leer lo que lo pone, se tiene que ir al desierto. Jesús en su misericordia atendía a todas las gentes. Y como dice un comentarista, Jesús no los ponía en fila, como hemos visto en vídeos, no los ponía en fila, no les tiraba la chaqueta, no les soplaba con el micrófono para que todos se cayeran. No, Jesús no hacía eso. Jesús ministraba uno a uno. Jesús los conocía. Jesús conocía el dolor de su corazón. Jesús conocía su necesidad y uno a uno el Señor los trataba personalmente. Jesús ministraba al individuo, les tocaba, hablaba a la enfermedad, llamaba a los demonios por su nombre y estos eran liberados y sanados. El ministerio de Jesús, rodeado de tanta gente, debía de ser completamente agotador. Porque Jesús era 100% Dios, pero también Jesús era 100% hombre y se cansaba y se agotaba y tenía que apartarse a orar y apartarse también para descansar. Y todo esto también limitaba su verdadero propósito. El propósito de que por causa de la negligencia de este leproso, Jesús tuviese que irse también al desierto. Jesús vino a predicar
que el reino de Dios se había acercado a nosotros para que nos arrepintiésemos y para que cumpliésemos el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Seguramente podríamos decir, y tú puedes estar pensando ahí, ¿no? Es que el hombre sanado de su lepra estaba tan eufórico de verse sanado que no atendió el mandamiento de Jesús. Pero es que Jesús le dijo que no lo hiciese. Es que Jesús dijo, no lo hagas, aténdeme, no se lo digas a nadie. Sea por lo que sea, no lo hagas. No te doy explicaciones, no lo hagas. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no conozcas la razón, Jesús le dijo que no lo hiciera. Muchas veces el Señor Jesús nos está diciendo lo que no tenemos que hacer. Y no se trata de que lo razonemos, es que tenemos que obedecer. Dios nos dice en su palabra que no puedes hacer eso, no lo hagas. Aunque te parezca una sandez, ¿quién eres tú para contradecir la palabra del Señor? No hay excusa para este leproso, hermanos. No hay ninguna excusa. No lo podemos aplaudir. No lo podemos aplaudir. Fue un desobediente. Seguramente se nos ocurrirían 1000 razones para justificar a este hombre. Seguro, todos. Si estamos 100 razones cada uno tendríamos para poderlo justificar. De igual manera que podemos llegar a justificar tantas cosas en nuestras vidas que hacemos a sabiendas que Dios nos está diciendo que no. Pero es que Jesús le dijo que no lo hiciese. Y lo hizo. Y es que el Señor nos dice aquello que no tenemos que hacer. Y como muchas veces no lo entendemos, o pensamos que es trivial, o que era para antes, eso es que era antes, ahora ya vivimos en otra época, ahora estamos en el siglo, eso era para antes. Nosotros reinterpretamos la palabra del Señor, reinterpretamos el mandamiento del Señor. Y hacemos conforme a nosotros mismos. Y lo minimizamos. Y como no vemos las consecuencias, pues a la larga eso acarrea mal y dolor a nuestras vidas. Este hombre leproso tuvo fe, claro que tuvo fe. Sabía, porque lo había oído, que Jesús tenía el poder de limpiarlo. Fue limpio y fue sanado de su enfermedad, pero fue un desobediente. Como tantos que experimentan el favor de Dios, como tantos que han experimentado la mano del Señor de 1000 formas diferentes y después no tiemblan a su palabra. Después han llevado su vida y siguen llevando su vida completamente. Y a lo mejor les preguntas y tienen la cara dura incluso de decirte que creen. Y justifican todo lo que hacen, en la manera que lo hacen. Porque los tiempos son muy difíciles, porque no es fácil mantenerse, porque es muy difícil estar en la voluntad del Señor, en el camino del Señor, porque corren otros tiempos. Y dicen como el leproso, si quieres, Señor. Dicen, si quieres, Señor, como el leproso. Pero luego, una vez recibido la misericordia de Dios, dicen, no quieras tanto, Señor. No quieras tanto, Señor. No quieras tanto, Señor. Jesús quiere que seamos limpiados. Jesús quiere limpiarte, ¿cómo no? Claro que quiere, Señor, sanarte. Claro que quiere. Jesús te va a dar y a que recibas de su gracia, que recibas de su misericordia. Pero también ha habido otros que han querido, la han desechado y la han despreciado. Una vez que te sientas perdonado cuando te presentas al Señor, la mayor gracia que recibe un hijo de Dios es su palabra. La mayor gracia que un hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador es su palabra. Conocer la voluntad del Señor para su vida y hacer lo que al Señor le agrada. Ejemplo nos ha dado, dice la palabra del Señor. Ejemplo para que sigamos sus pisadas, nos dice el apóstol Pedro
en su primera carta. Como le diría el Señor a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, amén, amén. No sé si os habéis planteado alguna vez de esta manera a este leproso, pero es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre, Señor, por tu palabra, oh Dios, Señor. Tu palabra no vuelve nunca vacía. Señor, que entendamos, Dios mío, Señor, en nuestro corazón, oh Dios, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Lo que tú, Señor, derramas sobre nosotros, Señor. Tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu perdón, Dios mío. Señor, nos apoderemos de él, oh Dios, con anhelo santo, Señor, en nuestras vidas, oh Padre. Pero también, oh Dios mío, seamos obedientes, Señor, a ti. Que no se lo seamos para unas cosas sí y para otras no. Oh Dios mío, Señor, que podamos andar, Señor, en tu palabra, oh Dios, que nos has dado, Señor. Que la amemos, Señor, que la guardemos, que la atesoremos, oh Padre. Porque sabemos, Señor, que nos va a ir bien. Gracias por tu sacrificio en la cruz, oh Cristo, que ahora vamos a celebrar, Señor, en esta cena del Señor. Gracias, Dios mío, porque aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador podemos participar, Señor, de tu carne y de tu sangre, Señor. Hemos sido, Señor, beneficiados, oh mío. Hemos sido salvados, oh Dios. También nos has sanado, Señor, de tantas cosas, oh Dios mío. Pero queremos ser agradecidos, Señor, en este día, oh Padre. En este día y hasta el día que estemos en tu presencia, Dios. A pesar, Señor, de las tribulaciones, de las pruebas, Señor, de que es verdad que es difícil, Señor, mantenerse, Señor, en estos tiempos, oh Dios. Donde esta sociedad y este mundo vive de espaldas a ti, oh Dios. Pero nosotros no lo podemos hacer, Señor. Nosotros no somos de este mundo, Señor, aunque estamos, oh Dios mío, en este mundo. Nosotros somos extranjeros, como hablábamos el otro día, extranjeros y peregrinos, Señor. Estamos de paso, oh Dios. Y queremos, Señor, agradar en todo tu corazón. Nos cuesta, Señor. Pero el anhelo de tu corazón, Señor, es agradarte en todo, oh Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.